Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal dedicado a estudiantes de medicina, enfermería y todas las carreras del área de la salud. Hoy vamos a comenzar con el primer tema de una serie de videos basada en el libro Fisiología Humana de Silverton, octava edición. En este video vamos a responder una pregunta clave para entender todo lo demás. ¿Qué es la fisiología? Y nos adentraremos en dos conceptos fundamentales: la homeostasis y los mecanismos de control del cuerpo humano. Créeme, si logras dominar estos conceptos, tendrás una base sólida para entender casi cualquier proceso fisiológico y también para identificar lo que pasa cuando ese equilibrio se rompe y aparece una enfermedad. Así que comencemos. Empecemos por lo básico. Según Silverton, la fisiología es el estudio de las funciones normales de un organismo vivo y sus partes. En otras palabras, la fisiología se encarga de estudiar cómo funciona el cuerpo humano a nivel celular, tisular, orgánico y sistémico. A diferencia de la anatomía, que nos dice cómo están hechas las estructuras, la fisiología nos explica cómo funcionan esas estructuras para mantenernos con vida y en equilibrio. Por ejemplo, la anatomía nos dice cómo está formado el corazón, cuántas cavidades tiene, cómo están dispuestas las válvulas, entre otras cosas. En cambio, la fisiología se pregunta cómo se contrae el corazón, qué regula la frecuencia cardíaca, cómo responde el corazón al ejercicio o al estrés. Y este enfoque se aplica a todos los sistemas del cuerpo humano, tanto digestivo, respiratorio, endocrino, nervioso, renal, entre otros. Comprender la fisiología es esencial para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, para el desarrollo de medicamentos y para tomar decisiones clínicas fundamentadas. Por eso es considerada la base funcional de la medicina. Ahora veremos qué es la homeostasis. Dentro de la fisiología, este concepto es central y se repite en casi todos los capítulos del Silverton. La homeostasis, en palabras simples, es el mantenimiento de un entorno interno relativamente constante a pesar de los cambios en el entorno externo. ¿Y qué significa eso? Significa que tu cuerpo trabaja constantemente para mantener sus condiciones internas dentro de rangos seguros y estables, aunque el mundo exterior cambie, y eso es clave para sobrevivir. Por ejemplo, la temperatura corporal se mantiene cerca de los 37 grados Celsius, incluso si hace frío o calor afuera. La concentración de glucosa en sangre se regula para estar entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro, aunque comas algo dulce o estés en ayuno. El equilibrio de líquidos y sales, lo que se conoce como osmolaridad, también se mantiene dentro de ciertos límites para que las células funcionen correctamente. Es importante entender que la homeostasis no busca un valor exacto, sino que se mantiene dentro de un rango fisiológico aceptable. Ese rango puede variar ligeramente entre personas, pero si se rompe de forma significativa, puede aparecer una enfermedad. Un ejemplo de este es si la glucosa en sangre sube mucho y se mantiene alta, estamos ante una diabetes. Si la temperatura corporal sube demasiado, aparece una fiebre y si no se controla, puede haber daño celular. Así que en resumen, la homeostasis es el pilar del equilibrio corporal. Cuando hay una alteración importante y sostenida de ese equilibrio, hablamos de enfermedad. Ahora pasemos a otro punto importante. ¿Cómo se mantiene la homeostasis? Y viene la pregunta lógica. ¿Cómo logra el cuerpo mantener ese equilibrio interno? La respuesta está en los llamados sistemas de control homeostáticos. Silverton explica que estos sistemas funcionan como circuitos de retroalimentación y están formados por tres componentes básicos: un sensor o receptor que detecta el cambio de una variable, y un ejemplo podría ser los receptores de temperatura en la piel o en el hipotálamo. Por segundo, un centro integrador que recibe esa información y decide qué hacer. Casi siempre ese centro es el cerebro o alguna parte del sistema nervioso o endocrino.
Y por último, un efector, que ejecuta la respuesta necesaria para corregir el cambio. Puede ser una glándula que libera una hormona o un músculo que se contraiga. Y aquí es donde entran los dos tipos de retroalimentación. La retroalimentación negativa, que este es el mecanismo más común y más importante en el control homeostático. Consiste en detectar un cambio y producir una respuesta que lo revierta, es decir, que lo lleve de vuelta al rango normal. Un ejemplo clásico es el control de la temperatura corporal. Si hace frío, el cuerpo detecta la baja temperatura y genera escalofríos para producir calor. Si hace calor, se activa la sudoración para enfriar el cuerpo. Otro ejemplo muy relevante es el control de la glucosa en sangre. Si la glucosa sube después de comer, el páncreas secreta insulina para que las células absorban esa glucosa y la concentración baje. Si la glucosa baja demasiado, se secreta glucagón, que estimula al hígado para liberar glucosa. Este tipo de retroalimentación es estabilizadora y es lo que permite que las variables se mantengan dentro de un rango fisiológico. Ahora pasamos a la retroalimentación positiva. A diferencia de la anterior, la retroalimentación positiva amplifica un cambio en lugar de revertirlo. El Silverton lo menciona como un proceso menos común, pero muy importante en situaciones específicas. Por ejemplo, durante el parto, la presión del bebé sobre el cuello del útero estimula la liberación de oxitocina, que aumenta las contracciones. Esas contracciones empujan más al bebé, lo que a su vez libera más oxitocina, y así sucesivamente, hasta que nace el bebé y el ciclo se rompe. Este tipo de retroalimentación no busca el equilibrio inmediato, sino que lleva un proceso hacia una conclusión definitiva, como en el parto o en la coagulación de la sangre. Resumiendo todo lo visto hasta ahora, vamos a recapitular los puntos más importantes de este video. La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento normal del cuerpo humano. Es fundamental para entender cómo nos mantenemos vivos y qué pasa cuando enfermamos. La homeostasis es el mantenimiento del equilibrio interno del cuerpo frente a los cambios del ambiente. El cuerpo regula variables como temperatura, glucosa, presión arterial y osmolaridad a través del sistema de control. La retroalimentación negativa es el principal mecanismo homeostático. Detecta una desviación y la corrige. Y por último, la retroalimentación positiva amplifica procesos hasta que se completan, como el parto o la coagulación. Y eso es todo por este primer video de la serie de fisiología basada en el Silverton. Espero que ahora tengas una idea mucho más clara de qué es la fisiología, por qué es tan importante y cómo el cuerpo humano se mantiene en equilibrio a través de la homeostasis. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con tus compañeros. En el próximo video hablaremos de los compartimentos líquidos del cuerpo humano y cómo se distribuye el agua dentro del espacio intracelular y extracelular. No te lo pierdas.